Bien, bien, perfecto. Así que, ¿Sale bien la imagen? bueno, vamos. Sale bien la imagen. Bueno, Sí, sí, ¿me escuchás bien? sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Bueno, y si querés vamos conversando mientras la gente se va sumando. Así que, Eh, ¿te parece? Dale, dale, gracias por esta Ok. invitación a ¿Querés tus... que te presente? Así queda para el video oficial. ¿eh? Te presento si querés para el video oficial. Bueno, Ahí está, ahí. Qué bueno, buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a conversar con Juan Manuel Agüero, quien es coordinador de la Fundación Friedrich Naumann en Argentina, eh, uno de los think tanks más importantes que opera en nuestro país y en el mundo, defensor de las ideas de la libertad. Eh, y bueno, Juan Manuel, bienvenido. Y bueno, nos gustaría conocer un poco de la actividad de la Fundación Naumann, cuál es la misión, qué hace en Argentina, a qué se dedica. bueno, muchas gracias Martín y buenos días también a todos los que se van conectando. Gracias por la invitación en primer lugar en estos clásicos de Fundación Atlas de transmisión por Instagram en estos momentos de este año tan particular. Bueno, efectivamente, como me preguntabas, la Fundación Naumann, la Fundación Friedrich Naumann, es una fundación de origen alemán que difunde las ideas del liberalismo en todo el mundo. Aquí en Argentina trabajamos hace más de 30 años de forma ininterrumpida, junto con otras fundaciones políticas alemanas. Son 4 las fundaciones políticas alemanas que están presentes en Argentina desde el regreso de la democracia, desde 1983. Eh, y nosotros trabajamos de forma ininterrumpida, como decía, con diferentes contrapartes locales, ¿no? Es decir, tanto la Fundación Naumann como las otras fundaciones alemanas, el trabajo que tienen es de cooperación internacional. O sea, cooperan con fundaciones que tienen su mismo objetivo y misión, tanto de forma ideológica como, digamos, de actividad en particular con aquellas instituciones locales, ¿no? donde trabaja. Aquí, como decíamos en Argentina, trabajamos con más de 10 fundaciones o organizaciones liberales en todo el país. Así que, bueno, el trabajo básicamente trata sobre la difusión de estas ideas a través de actividades que tienen que ver con actividades académicas como actividades de capacitación, ¿no? Básicamente nosotros nos concentramos mucho en lo que es la capacitación política, organizando talleres, seminarios, conferencias, ¿no? Bueno, la Fundación Atlas es una de las fundaciones contrapartes históricas de nuestra fundación, desde principios de los 90, ¿no? 1990, aproximadamente desde ese año cooperamos con la Fundación Atlas y también desarrollamos investigaciones de tipo académica, como también cooperamos en diversos índices y publicaciones de temática internacional o de ciencias sociales. Sí, ¿me escuchás bien? Sí, sí. Así, perfecto, porque se ha entrecortado un poquito. Así que bueno, muy clara tu explicación, Juan Manuel. Y te pregunto ahora, en este año que estamos, estos momentos que vivimos, este año de desafíos, ¿cómo, cómo ves a los think tanks operando en el contexto del COVID, ¿no? De golpe cambió el mundo y seguimos difundiendo las ideas de libertad, actuando, debatiendo también en torno a las mejores políticas que se implementan en el mundo y en Argentina a favor de la libertad o en contra del contexto del COVID, ¿no? ¿Cómo ves esta situación y el rol de los think tanks y lo que estamos haciendo? Uh -huh. Sí, bueno, el desafío es mayúsculo, no solo para los think tanks, sino para las organizaciones en general de la sociedad civil. Lo que por ahí sería interesante, Martín, es aprovechar y comentar un poco qué es un think tank o cuál es el rol de un think tank, ¿no? Porque tal vez nosotros lo damos por sabido, pero es importante señalar que los llamados think tank, o también acá se pueden traducir como usina de ideas, ¿no? Porque la traducción literal, tanque de ideas, es como demasiado fuerte
para nosotros. Por eso muchas veces se puede encontrar como usina de ideas, pero bueno, en general en la jerga académica o de la sociedad civil se conoce como think tank. También hay muchos que lo mencionan como NGO, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, pero ese es otro capítulo u otra forma, ¿no? de organización. Pero básicamente un think tank lo que es una organización digamos, que sirve como nexo, ¿no? Nexo entre lo que es la actividad académica o el mundo científico y académico en ciencias sociales y la política o los tomadores de decisión. Es esa usina justamente que provee material de trabajo para las organizaciones políticas y también para los gobiernos, ¿no? Hay muchos think tanks que están también asesorando a muchos gobiernos, tanto nacionales como a nivel local, y lo que producen los think tanks son contenidos en políticas públicas, en investigación, también como consejeros en diversas áreas. La idea de un think tank, como les decía, era acercar al público en general, pero específicamente a los tomadores de decisiones, este contenido para desarrollar diversas políticas públicas o tener un mayor, medio como que se me va la imagen, no sé si ahí estás bien, digamos, un mayor sustento, ¿no? en la toma de decisiones. Por eso uno de los objetivos de los think tanks siempre es influir, tratar de influir en aquellos que toman decisión. Ahí me escucha bien, ¿no? Pero no sé por qué veo como que Te se escucho me... bien, te veo y te escucho bien. Se entrecorta un poquito el video, pero te escucho y te veo bastante bien. Sí. Así que bueno, no, eso quería aprovechar esta oportunidad para comentar específicamente lo que hace un think tank. Y bueno, nosotros en ese marco, como Fundación Naumann, digamos, no, nos desarrollamos, ¿no? en esa idea de tratar de llegar a aquellos que tienen responsabilidad de gobierno como también legisladores, ¿no? Aquellos, o sea, los que tienen responsabilidad o tienen la posibilidad de tomar decisiones, tanto en el ámbito Ujú. como legislativo, acercando informes o diversos productos que sirven. Digamos, los grandes desafíos de los think tanks, como digo, de cualquier organización de la sociedad civil, creo que tiene que ver básicamente con cómo el mundo va a quedar, digamos, después de esta pandemia, ¿no? El mundo post-COVID-19 va a ser un mundo seguramente muy diferente al que estuvimos acostumbrados a vivir y vamos a tener que, me parece, también estar frente o afrontar una crisis económica o una, digamos, depreciación económica en muchos países y que en muchas instituciones que también son importantes para el financiamiento de los think tanks, ¿no? O sea, si bien hay muchos think tanks que reciben fondos privados, sobre todo los think tanks que se concentran en América del Norte, que tienen otra forma de financiamiento, ¿no? Son más, digamos, fondeados por donantes privados. En el resto del mundo, generalmente los think tanks reciben fondos ya sean bien públicos de los estados o también de algunas organizaciones políticas. Entonces, va a ser, me parece, un desafío inclusive para las organizaciones contrapartes, ¿no? O sea, la cooperación y la ayuda financiera va a tener que, digamos, pensarse. Después hay otros desafíos que tienen que ver con el avance de la tecnología, ¿no? Es decir, como yo les comentaba antes, los think tanks tienen como objetivo fundamental proveer a la opinión pública y a los políticos de información, de análisis que tal vez no se puede acceder de manera inmediata, pero hoy en día con el avance de las tecnologías, de la información, la búsqueda de datos, la búsqueda de contenido, pareciera como que está mucho más cercana. Inclusive eso es un riesgo también, ¿no? Porque, como bien sabes, Martín, toda la campaña de fake news o de desinformación que hay, también muchas veces
hace peligrar las fuentes de información. O sea, el think tank lo que garantiza es una información segura, confiable, de datos y de contenido, ¿no? Pero bueno, hoy en día, obviamente, al tener la posibilidad, muchos, tanto el público como políticos, de acceder de forma inmediata a datos que muchas veces son de dudosa fuente, bueno, eso hace que los think tanks se adecúen a esta realidad, ¿no? También los investigadores, ¿no? La forma de investigar, la forma de recabar información que digamos, antes tenía toda una metodología con la información al día o con la inteligencia artificial, ¿no? Ese es otro de los temas. Es lo que va a desafiar, digamos, de aquí en adelante, que ya en realidad estaba ese desafío, no es que aparece esto con el COVID, pero digamos, con esta situación se presenta tal vez mucho más palpable, ¿no? El desafío del manejo de la información me parece que es otro de los desafíos para los think tanks, ¿no? Después hay otro que tiene que ver, y tal vez acá estamos más cercanos a nuestra realidad latinoamericana o argentina, que es muchos think tanks se acercan a, bueno, a un partido o, digamos, a un sector ideológico y, bueno, hay una gran tentación, ¿no?, de la política de utilizar a los think tanks como una herramienta de militancia, ¿no? En eso también es un desafío porque los think tanks tienen, más allá de que tienen digamos, unos valores a perseguir, intereses también que persiguen, tanto ideológicos como, digamos, de que tiene que ver con ideológicos o políticos, es un desafío no caer en la militancia, digamos, en la militancia en el sentido de uso, ¿no?, político, lo que se produce, eso, digamos, al think tank le da credibilidad. Muchas veces se crean instituciones que con la fachada de un think tank buscan otros derechos, etc., ¿no? Pero en general, me parece que esos pueden ser los desafíos de las organizaciones de la sociedad civil y que buscan influenciar en lo político. Perfecto. Se entrecortó un poco, por eso a veces a lo mejor me superpongo con vos. Pero te pregunto, viste, hablando de think tanks, y en Estados Unidos ahora hablan el desafío de dejar de pensar y pasar a hacer, ¿no? Pasar de think tanks a hacer do tanks, ¿no? ¿Y cómo ves esta posibilidad? ¿Qué está pasando con los tanques de pensamiento en la Argentina y en el contexto del COVID, ¿no? Donde hemos tenido que adaptarnos, cambiar, actuar de forma distinta o, digamos, profundizar una línea de acción en la cual ya veníamos, ¿no? Distinta a las tradicionales conferencias, seminarios físicos y demás, ¿no? Y encuentros, digamos, no virtuales que teníamos planeados, por ejemplo, nosotros para este año. Sí, eso que mencionás es lo que justamente recién comentaba como desafío, ¿no? Hay una gran tentación de los políticos y de digamos, de todos los partidos o de los gobiernos de modificar la esencia de un think tank en un do tank, pero que en realidad es como, digamos, llevar a la academia a una especie de militancia política, ¿no? Eso es un riesgo, digamos, un think tank de por sí lo que produce es contenido académico y lo acerca en un lenguaje mucho más accesible a la clase política, digamos. Ese es el objetivo de los think tanks, digamos. Cualquiera que tenga otro tipo de objetivo se va a alejar de lo que es una usina de ideas para pasar a otra cosa, ¿no? En Estados Unidos, que es el país de mayor número de think tanks, ¿no?, en el mundo. Estados Unidos, digamos, si sumamos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, México también, concentran la mitad de los think tanks del mundo. Es importante, obviamente, digamos, la producción de organizaciones en este sentido en Estados Unidos, por eso sería, digamos, realmente preocupante que avance digamos, en Estados Unidos, sobre todo, una falta de independencia de los think tanks en ese sentido.
En Estados Unidos, como les decía, se concentra la mayor cantidad de think tank y luego las otras regiones, como en América del Sur y en América Central, igual hay un crecimiento importante del número de think tanks. Digamos, ha Ujú. habido en los últimos años un crecimiento de estos tanques de pensamiento realmente considerable. En este sentido, si les interesa, les recomiendo el índice de think tanks que publica año a año la Universidad de Pennsylvania, que es un índice muy importante, en donde va, bueno, categorizando los diferentes think tanks, no solo por región, sino también por tema, ¿no? Y ahí Argentina, bueno, se publicó el último índice en enero de este año, que es el último índice que se conoce, y vemos que Argentina está muy bien en ese sentido, ¿no? Está quinta en el mundo por Mm. cantidad de think tanks. Increíblemente, ¿no? Argentina tiene un número, son 200 y pico de think tanks que tiene Argentina y la ubica quinta en el mundo de cantidad de usinas de pensamiento. Es como pareciera muchas veces una contradicción, ¿no? En Argentina, digamos, no condice su política y sus administraciones con la producción de contenido académico en políticas públicas que tiene. Y te pregunto, aprovecho ya que sacás el tema, ¿cómo ves a las ideas de la libertad en Argentina? Y menciono, resalto este contraste que vos mencionaste recién, ¿no? La fuerza que han tenido históricamente las ideas de la libertad en Argentina, a veces en un contraste grande con qué es lo que sucede en la política, ¿no? Y hoy en día uno ve el presente, ve las redes sociales y vemos la fuerza enorme de las ideas de libertad, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Lo cual es muy llamativo en chicos del secundario, por ejemplo, ni Uh-huh. siquiera de 20, 30 años, más chicos todavía, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo la explicás? ¿Qué futuro le ves a la ciudad de libertad en la Argentina? Bueno, efectivamente, digamos, así como Argentina es el quinto en el mundo de cantidad de think tank, también Argentina es el que mayor concentra think tanks de origen liberal, o por lo menos que promueven las ideas liberales, ¿no? Hay una red que nosotros cooperamos, se llama Red por la Libertad, que tiene actualmente 17 organizaciones liberales en todo el mundo registradas, ¿no? O sea, Ujú. liberales, ¿no? O sea, realmente es un número muy, muy importante, ¿no? Por ser una corriente ideológica, digamos, que en Argentina realmente no solo que ha tenido mala prensa, sino también, en cierta manera, digamos, ha buscado temas tan específicos, ¿no? Como ser reformas de libre mercado, digamos, de instituciones republicanas sólidas y de una sociedad abierta. Así que es muy, muy interesante el fenómeno de la creación de organizaciones liberales a nivel académico, ¿no? No hablo de lo Ujú. analítico. Pero bueno, justamente, así como hay una contradicción entre la cantidad de think tanks en Argentina y su clase política o el nivel de su dirigencia política, también hay como una especie de, digamos, una contradicción entre la cantidad de organizaciones liberales y los políticos liberales, ¿no? Porque no hay un partido liberal consolidado en Argentina hace muchos años. El último partido liberal, digamos, más importante creo que ha sido la UCD en los 80. Luego, digamos, hubo varios intentos, ¿no? Como el partido de Recrear, de Ricardo López Murphy, y después, bueno, intentos minoritarios que no han llegado a muchos logros, pero se ve que hay un interés cada vez mayor en estas ideas y eso se va traduciendo de a poco en la clase política, ¿no? Hoy vemos un montón digamos, sobre todo de economistas, de mucha trascendencia mediática, que bueno, que van defendiendo, pero no hay como no hay una consolidación todavía política de eso, ¿no? Sin embargo, los think tanks van creciendo día a día porque uno ve en el interior, sobre todo, ¿no? Muchas organizaciones bueno, se acercan a nuestra fundación
y que, bueno, se crean en pos de las ideas liberales, así que eso es un fenómeno interesante. Y te pregunto, ¿cómo ves la libertad en el mundo, en el contexto del COVID y en Argentina, digamos, ¿no? Porque vemos, según muchas visiones, la libertad está fuertemente amenazada. Muchos políticos que en el mundo han debido competir electoralmente en este año la han pasado bastante mal, del color político que sean. eh, y digamos, ahí vemos una puja, ¿no? Entre la libertad y, o por lo menos una aparente puja entre la libertad, la economía y la seguridad sanitaria. ¿Cómo lo vemos en el caso argentino? Ujú. Bueno, digamos, Argentina ya viene con muchos problemas en términos de libertad, por llamarlo de una manera, y de muchos años atrás, no es nuevo, ¿no? El último gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno tal vez mucho más abierto, ¿no? A las ideas de libertad, y hubo, digamos, algunas reformas muy pequeñas que siguieron este camino, pero realmente Argentina desde hace muchos años que ha perdido el rumbo de lo que es un modelo de democracia liberal y de economía de mercado real, ¿no? Ujú. Lamentablemente el sistema económico argentino, el sistema capitalista, es un sistema prebendario de hace muchos años, ¿no? O capitalismo de amigos, como se denomina, y las instituciones republicanas, bueno, realmente están siendo todo el tiempo cuestionadas de su real independencia, ¿no? Y bueno, ni que hablar de otros temas como puede ser la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Lo que sí Argentina ha avanzado desde la vuelta a la democracia en una ampliación de libertades civiles que lamentablemente muchas veces esto en vez de ser tomado como bandera liberal es tomado desde otros grupos políticos como grupos de izquierda básicamente, ¿no? Digamos, el reconocimiento del, no sé, digamos, de la libertad en términos de orientación sexual o en términos de religión o en términos digamos, de vida, ¿no? Esto es una bandera clásica de los liberales en todo el mundo, pero aquí en Argentina esos temas siempre están más asociados con la izquierda, ¿no? Digamos, en ese capítulo, Argentina claramente después de la vuelta a la democracia es claro que ha avanzado, pero en términos económicos e institucionales, lamentablemente no. Bueno, y esto encima, agravado por un contexto del COVID, en donde, bueno, la emergencia siempre restringe libertades, ¿no? Esto es también en todo el mundo. Uno ve en Europa cómo hoy Europa está totalmente clausurada, hay toques de queda, digamos, ¿no? Cuestiones impensadas hace años atrás en plena ejercicio constitucional, de las garantías constitucionales, ¿no? Pero bueno, esto sucede siempre, como le digo, en términos de emergencia, ¿no? El mundo cuando está en términos de emergencia siempre las libertades son restringidas. Recordá, Martín, por ejemplo, después del 9/11, en donde las Twin Towers fueron, digamos, derrumbadas y todo un mundo comenzó a ser amenazado por el terrorismo internacional, también hubo una tendencia fuerte de restricción de libertades, sobre todo en términos de seguridad, ¿no? Donde empezaron Claro. más operaciones en los aeropuertos, en los vuelos, bueno, que en su momento fue también un debate, ¿no? Sobre todo cuando Estados Unidos, con la administración de Bush, bueno, aprueba el Patriot Act, ¿no? Una Ujú. muy fuerte y una política exterior también en este sentido. Bueno, hoy tenemos otra amenaza, no es pareciera que no es el terrorismo internacional, sino es este virus, ¿no? Que Ujú. restringe libertades, pero tan básicas como no poder, no sé, o tener límites en con quién me quiero juntar, digamos, ¿no? Digamos, eso es una cosa increíble, o tener cerradas instituciones, escuelas, sistemas judiciales, totalmente clausurados, sistemas parlamentarios, y un gran poder que se le ha dado a los ejecutivos en todo el mundo. Eso es Ujú. un riesgo también porque obviamente desbalancea el sistema republicano, ¿no? Porque si uno concentra cada vez mayores facultades en los ejecutivos, hay un gran riesgo de que surjan autocracias o dictadores
o por lo menos que se le dé una herramienta muy difícil en manos de los presidentes o de quien dirige un gobierno. O sea, ese es un riesgo, claro, no solo para Argentina, sino para todo el mundo. Pero bueno, también depende cómo le agarre, ¿no? A cada país, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. un país como el nuestro, que tiene instituciones débiles, claramente una mayor concentración en los ejecutivos va a ser realmente amenazante de forma directa a la democracia. En cambio, en otros países que tengan instituciones sólidas, esto verdaderamente puede ser una cuestión pasajera o de emergencia. Y bueno, por eso digo, depende cómo te agarre. Es como el virus, ¿no? Depende cómo te agarras. Si vos estás bien de Sí, salud, si vos estás bien de salud, claro. es muy posible que el COVID, digamos, pase y, bueno, digamos, tengas tal vez unos 15 días malos en el sentido bueno, como es todos los síntomas que uno conoce, pero que no, digamos, no es letal. Pero en el caso de que Claro. de salud vos estés mal, bueno, el COVID te puede llevar a situaciones de gravedad y hasta la muerte. Y para ir cerrando, te pregunto por otro virus que acecha a la Argentina, el virus de la pobreza, ¿no? Que parece que no para de replicarse y crecer. ¿Cómo ves esta situación y qué puede hacer la libertad para eh, terminar con el virus de la pobreza? Y si ves que la pobreza puede tender a disminuir en la Argentina o seguir multiplicándose, hoy tenemos casi uno de cada dos argentinos es pobre. Eh, ¿Y qué podemos hacer desde las ideas de libertad? ¿Y es posible que prendan las ideas en nuestro país? Bueno, el gran déficit de nuestro país no solamente tiene que ver con eso, con lo que vos bien mencionás, el aumento de la pobreza, sino también con, digamos, con el valor del trabajo, ¿no? El valor del trabajo y el valor digamos, del emprendedorismo, ¿no? Porque justamente la desaparición de la pobreza tiene que ver con la creación de trabajo y la creación de riqueza. Nuestro país hace muchos años que dejó de crear trabajo genuino, estoy hablando, no de contratos, ¿no? O de subsidios. Ñoquis, sí, ¿Cómo? ñoquis y subsidios, digamos. Claro, Sí, exactamente. Digamos, eso es lo que lamentablemente, Argentina ha generado, ¿no? Ese tipo de trabajo precario. Digamos, la creación de riqueza, la creación de trabajo que básicamente lo puede hacer el sector privado y el emprendedor privado, el ciudadano que quiere generar su negocio, son los que generan riqueza y son los que eliminan la pobreza. Bueno, y eso solamente se puede dar en un marco de una economía real, en una economía libre, ¿no? En una economía de mercado, cosa de que lamentablemente en Argentina cuesta mucho instalar y muchas veces son los propios ciudadanos quienes descreen de eso, ¿no? Porque hay un descrédito muy grande en estas ideas y creo que en el largo plazo Argentina le va a costar mucho porque, vuelvo a repetir, no es una cuestión solo de un gobierno, no es una cuestión que cambie el gobierno y bueno, ya está, no, es una cuestión de que hay que dar una batalla cultural, como bien, ¿no? Nosotros mencionamos siempre, aunque mucho a mí el concepto no me gusta porque es un concepto medio bélico, pero hay que dar, digamos, hay que, digamos, defender realmente con garras estas ideas, porque hay un modelo que se instaló en Argentina hace muchos años y que parece tener mucho más consenso. De todas maneras, hay que ver, ¿no? Cómo la sociedad cambia en sus valores. No es lo mismo la sociedad o lo que ha pensado la sociedad hace 30 años o 20 años atrás. Ahora hay una generación de ciudadanos argentinos bueno, que es más permeable a estas ideas, sobre todo teniendo en cuenta con el avance de la tecnología, en donde hoy no puede desconocer los modelos de desarrollo que hay en países, no te digo países europeos, ¿no? Sino en países vecinos, ¿no? Donde han implementado eh, modelos de desarrollo económico que tienen que ver con esto, que decíamos con una economía de mercado real. Entonces, hoy en día no podemos desconocer esa realidad. Entonces, hay una esperanza en ese sentido, pero esto lleva un tiempo porque esto también
este modelo contrario a las ideas de libertad impera en todo el sistema educativo también, ¿no? Y eso es otro de los temas, porque, digamos, la formación de nuestros profesionales muchas veces queda sesgada por una cuestión ideológica, y esa es una realidad, no solo a nivel universitario, digo, ¿no? También a nivel medio, por ejemplo. Pero bueno, por eso digo, es una combinación de situaciones y lo que sí esto es auspicioso, por llamarlo de alguna manera, es de todas estas think tank o como nosotros o como ustedes tienen trabajo por delante en Argentina, ¿no? Ujú. Así que bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu opinión. Te felicitamos y te agradecemos por todo el trabajo realizado conjuntamente a través de Fundación Naumann para tratar de hacer llegar las ideas de la libertad a toda la Argentina, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro caso específico a la Argentina, a todas partes del país, y estamos convencidos que con esta fuerza y entusiasmo vamos a seguir encendiendo aún en la oscuridad muchas veces la llama de la libertad, que todavía sigue siendo muy fuerte en la Argentina. Así que bueno, Juan Manuel, y te agradecemos mucho y agradecemos a todos los presentes. Esta entrevista va a estar disponible en segundos en Instagram grabado y en unas horas en YouTube, en Twitter, etcétera, y otras redes. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Martín. Nos vemos. Un Gracias. abrazo. Chau, chau. Chao. Gracias.